lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al Verbo de vida. Jesucristo, la palabra de vida que era desde el principio. En su origen, Jesucristo es uno con Dios Creador. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad, quien nos da vida eterna. Estimado público, esperamos que a través de esta serie de prédicas del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Klee, llegue a vivir una perfecta vida cristiana como verdadero Hijo de Dios. El pasaje bíblico de hoy, Primera de Juan capítulo 3, versículo 21 al 23. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado.
Amados hermanos en Cristo y estimado público, hoy retomaremos el pasaje de Primera de Juan capítulo 3, versículo 21 y 22, que no pudimos concluir en la última prédica por falta de tiempo. Y dice así: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Hermanos, les he pedido que memoricen esta clase de versículos. Deben grabarlos en su corazón y al enfrentar algún problema, los recordarán y orarán en base a ellos. Si confía en Dios, entonces se aferrará a estos pasajes. A ver, quiero que hagan esto conmigo. Quiero que incluyan su nombre en este pasaje de la siguiente manera. Presten atención. Digan así, repitan después de mí. Amado, aquí usted pone su nombre, yo pongo el mío. Amado Yerok, si mi corazón no me reprende, confianza tengo en Dios. Y cualquiera cosa que pida, la recibiré de Él. Aquí nuevamente incluya su nombre de esta manera. Porque yo, Yerok, guardo sus mandamientos y hago las cosas que son agradables delante de Él. ¿Qué tal? ¿Lo hicieron bien? Cuando estudiaba en el seminario teológico, cada vez que me topaba con uno de estos versículos, lo hacía mío, es decir, lo personalizaba. Era palabra revelada de Dios para mí. Y oraba en base a estos versículos, esto es, los repetía o los parafraseaba cuando oraba. Repetí estos versículos en mi oración para que Dios me concediera todo lo que le pedía. Y eso me daba la confianza y la seguridad que Dios me iba a responder. Este pasaje claramente dice la forma en la que Dios va a contestar sus oraciones y lo va a bendecir. Dios es el creador de todo. Él hizo los cielos y la tierra. Dios es quien controla la historia del ser humano. Dios es quien tiene poder sobre la vida y la muerte, sobre la bendición y la maldición. Hermano, a pesar que asista a los cultos en la iglesia, si cede a las tentaciones del mundo y vive en el pecado, será difícil que le pueda pedir a Dios que responda sus oraciones. Ahora bien, si enfrenta una situación desesperada, podrá orar, pero, repito, será muy difícil para usted. Al final, recurrirá al mundo, sea al banco, al hospital, etc., porque no tendrá la seguridad que Dios responderá a su petición. Y esta es, precisamente, la razón de fondo por la que Dios no responde su oración. Es decir, como no confía en Dios, no le puede pedir con fe. Así que recurre a sus propias alternativas y opciones. Para ser más claro, habrá levantado un muro que lo separará de Dios, y ese muro será su falta de confianza en Él. Por eso, ni siquiera podrá orar con fe para que Dios le responda, y como no verá resultados, incluso se atreverá a culpar a Dios por ello. Dirá que Dios no quiere oír sus oraciones. Por otra parte, los verdaderos hijos de Dios que viven por su palabra podrán pedir con confianza lo que desean. Sabrán que Dios los ama y que contestará su oración. Incluso si se hallan en una situación difícil, creerán de corazón que Dios obrará todo para su bien. Esta seguridad no será algo mental, sino será la confianza espiritual que viene de la palabra de Dios. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14, señala sobre esto. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La pregunta es, ¿cómo puede tener esta confianza? Hermano, si le pide a Dios algo que está de acuerdo con su voluntad, Él se lo concederá.
Hay muchos a quienes Dios no puede responder sus peticiones porque no piden conforme a su voluntad. Sin embargo, si pide de acuerdo a la palabra de Dios, tendrá la confianza y la seguridad espiritual que Dios habrá oído su oración. Los verdaderos hijos de Dios que viven conforme a la palabra no orarán pidiendo por codicia o con maldad. Pedirán lo que es correcto y justo ante Dios y lo harán guiados por el Espíritu Santo. Por eso creerán que ya han recibido por fe lo que han pedido. La primera parte de Primera de Juan capítulo 4 versículo 18 señala: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Hermano, si ama a Dios y vive por su palabra, no tendrá temor. Podrá pedirle a Dios con toda confianza y sabrá que Dios le responderá. No estará preocupado ni tendrá duda alguna. Cuando digo que pida de acuerdo a la palabra de Dios, no quiero decir que solo deberá pedir por el reino de Dios. También podrá pedir por alguna necesidad o petición personal. Mateo, capítulo 6, versículo 33, menciona: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermano, Dios desea bendecir a sus hijos de forma sobreabundante. Ahora bien, aquellos que pidan solo para satisfacer sus propios deseos y no por el reino de Dios y su justicia, no podrán decir que en realidad aman a Dios. Si no ama a Dios, no tendrá una relación de confianza con Él y por ello no se sentirá seguro al pedirle algo. Si no ama a Dios, sino que tan solo se limita a pedirle cosas, le preguntó: ¿cree usted que Dios le responderá? Jamás lo hará. De igual forma, Dios no contestará a los que oran por codicia y con mala intención. Reitero, Dios nunca responderá ese tipo de oración. Escuchen, les voy a dar unos ejemplos. Suponga que alguien ora de esta manera: Padre, ¿por qué estoy pasando por tantas pruebas si vivo una correcta vida cristiana? Si no hago mal a nadie. O le dice: si me prosperas financieramente, te daré una buena ofrenda. O peor aún, le pide: Padre, haz que los clientes que están yendo a comprar a la tienda de mi vecino vengan solo a la mía. ¿Qué tal oración? Estas oraciones están impregnadas de egoísmo y de maldad. Toda oración debe ser bien intencionada y grata a Dios. Pregunto, ¿cómo cree que Dios se sentirá al oír esta clase de oraciones? Se sentirá muy triste, ¿verdad? Más bien, debería pedirle a Dios que no respondiera a esas peticiones egoístas y malas. Eso sería lo correcto. Toda oración que no esté de acuerdo a la palabra de Dios ni conforme a su voluntad, solo buscará su propio beneficio y tendrá motivaciones egoístas.
Hermanos, a fin de ser perfecto en todo aspecto de su vida cristiana, incluyendo su forma de orar, deberá apropiarse de estos versículos, es decir, memorizarlos y grabarlos en su corazón. Por favor, hermanos, les pido que entiendan correctamente la palabra de Dios. Dios anhela bendecirlo y concederle todo lo que le pida. Sin embargo, algunos no oran de la manera correcta, y como Dios es justo, no puede responder esas oraciones. Hay algunos que dicen que oran con fe, pero sus oraciones están cargadas de resentimiento, rencor y quejas. No oran de acuerdo a la justicia de Dios. Si Dios respondiera esas oraciones, no sería justo ni bueno. Más aún, hay quienes oran con odio y por codicia. Dios no responderá esas oraciones, y es que en realidad esas personas no tienen fe para pedirle a Dios. Tal vez se pregunte cómo debería de orar. Consideren este ejemplo de oración. Padre, tu palabra dice que si mi alma prospera, tú me vas a prosperar en todas las cosas y además me darás años de salud. Ayúdame a vivir en tu palabra y hacer las cosas que a ti te agradan. Haz que pueda glorificar tu nombre a través de mi trabajo o negocio. Ayúdame a ser amable con los clientes que vengan a mi tienda o negocio y a suplir con buenos productos lo que me soliciten. Dame sabiduría y prudencia para servir a mis clientes y al vecindario donde vivo y así poder incrementar mis ventas. Gracias, Padre. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Hermano, Dios con toda seguridad oirá esta clase de oración. Dependiendo de la oración que usted eleve a Dios, Él le responderá, la ignorará o simplemente se lamentará al oírla. ¿Se imaginan qué maravilloso sería si Dios prestara atención a su oración y dijera que es hermosa? Incluso anhelaría saber qué más le va a decir orando. ¿Acaso no es así como deberían ser todas sus oraciones? Pero si ora con rencor, queja y con mala intención, le aseguro que Dios ignorará esa oración. Ahora bien, no le estoy pidiendo que memorice y repita de paporreta la oración que acabo de hacer. Es solo un ejemplo. Lo que debe rescatar es la intención que debe tener al orar. Una pregunta, ¿usted cree que es bueno o correcto memorizar y repetir la oración que otra persona ha hecho a Dios? ¿Es esa acaso su oración? Solo estaría repitiendo o rezando la oración de otro. No sale de su propio corazón, no es suya. Así que, por favor, no memorice la oración de otros hermanos. Amados hermanos, si obedece los mandamientos de Dios y hace las cosas que son gratas a Él, tendrá esta confianza espiritual con Dios y también estará seguro que Él responderá sus oraciones. Frecuentemente leemos la frase agradar a Dios. Esta se refiere a aquel que hace lo que es grato a Dios y guarda sus mandamientos. Guardar los mandamientos de Dios no solo se refiere a los 10 mandamientos, sino es obedecer toda la palabra de Dios escrita en la Biblia. Asimismo, la palabra dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Por eso, aquel que ama a Dios y a su prójimo o hermano es el que obedece sus mandamientos. Desarrollaré este punto luego cuando veamos el versículo 23. Ahora bien, ¿qué es lo que le agrada a Dios? Por lo limitado del tiempo, no puedo explicar todo este tema en forma detallada. Sin embargo, mencionaremos algunas cosas que sí le agradan a Dios. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 4 menciona: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Tal como está escrito, Dios se complace si practica la verdad en su vida diaria. Hermano, vivir por la palabra de Dios, hacer lo bueno, ser justo e íntegro, abstenerse de toda forma de pecado, despojarse de todo mal deseo. Todas estas cosas agradan a Dios.
Dios se complace cuando muere diariamente a su ego carnal. También se alegra cuando viene a los cultos el domingo, cuando asiste a las reuniones diarias de oración y cuando le trae sus ofrendas con un corazón alegre y desprendido. Cuando Salomón ofreció a Dios 1000 holocaustos, Dios estuvo tan complacido con ese acto de amor que le dijo al rey que pidiera lo que quisiera. Sí, hermano, Dios le dijo a Salomón que pidiera lo que quisiera. Una pregunta: ¿cuántos desean que Dios les diga lo mismo? Hermano, usted debe tener este mismo nivel de fe. ¿O acaso cree que es imposible? Dios, su Padre Celestial, en este momento le está preguntando: ¿qué quieres que te dé? ¿Acaso eso no es una gran bendición para usted? Le digo un secreto: Dios se deleitará más si lo alaba de todo corazón, tal cual lo hacía el rey David, que si le ofreciera 1000 bueyes como sacrificio. Dios se agradará cuando muestre su fe sin usar ningún razonamiento carnal, tal como lo hizo Abraham al ofrecer a su único hijo, Isaac, como holocausto, y al igual que lo hicieron los hijos de Israel al cruzar por fe el río Jordán. Hay muchas cosas que agradan a Dios. Si muestra su fe en hechos y no usa su razonamiento humano, Dios se complacerá sobremanera con usted. La primera parte de Hebreos capítulo 11, versículo 6 se enfatiza: pero sin fe es imposible agradar a Dios. En otras palabras, dejarse guiar por su razonamiento carnal o humano impedirá que tenga una fe viva, una fe espiritual. Lo primero que deberá preguntarse es si su fe agrada o no a Dios. Pastores, miembros del comité de arte, hermanos en general, sirvan en unidad en la iglesia. Si lo hacen, todos los hermanos se sentirán bien, y mejor aún, Dios y el Señor estarán complacidos y derramarán gracia sobre gracia en esta congregación. Suponga, tan solo suponga, que por agradar a Dios se propone hacer algo más para servirlo y comienza visitando a hermanos que han dejado de venir a la iglesia. Al final del día habrá visitado 20 hogares. Y al regresar a casa, ora a Dios diciéndole que sus piernas le duelen mucho por haber caminado tanto durante el día y que está muy cansado para cumplir con el servicio que debía hacer en la iglesia. Pregunto, ¿cree usted que habrá agradado a Dios con esa actitud? Claro que no. ¿Qué cree que pensará Dios de usted? Se preguntará si es eso todo lo que puede hacer por Él. Si visitar a los hermanos era la labor que se le había asignado en su servicio en la iglesia, entonces sería mejor que dedicara todo su tiempo a visitar a los hermanos y dejara sus otras obligaciones. Hermano, ¿cómo cree que el reino de Dios se va a llevar a cabo en este mundo? ¿Acaso usted solo puede evangelizar al mundo entero? Dios le dirá que esa no es su labor. En vez de agradar a Dios, lo entristecerá. Pregunto, ¿acaso Dios le ha puesto carga solo para visitar hermanos? Cada uno cumple una labor dentro del reino de Dios de acuerdo a su medida de fe. Ahora bien, puede ser que algún hermano se diga que desde ahora en adelante hará todo lo que yo hago. Suponga que usted es un pastor o líder y que, por hacer lo que yo hago, deja de visitar a los hermanos de su distrito o célula. Pregunto, ¿cree usted que eso agradará a Dios? Pastores, líderes, hermanos, si su deber es visitar y cuidar a las almas de su distrito y célula, deberá ser fiel a esa labor. Eso es lo que deberá hacer y no dedicarse a otras labores o ministerios dentro de la iglesia. ¿Qué tal si, por ejemplo, los miembros del comité de arte se propusieran hacer otras cosas que le agradan a Dios, como evangelizar, y que, por eso, dejarán de ensayar? ¿Acaso ir a evangelizar o ir a los hospitales para orar
por los enfermos y descuidar el ministerio que Dios le ha dado, ¿agradará al Señor? ¿Usted cree por un momento que Dios le dirá, bien hecho, siervo o sierva fiel? Claro que no lo hará. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene una labor o ministerio dentro de la iglesia y debe ser fiel en primer lugar a esa labor o ministerio. Dios se complacerá si cumple primero con fidelidad en su servicio o labor asignada y, en caso de disponer de tiempo libre, dedicarlo a otras labores que a Dios le agradan. Pero no estará contento ni complacido con usted si descuida o es negligente con su labor principal o puesto en la iglesia por dedicarse a hacer otras cosas que no le competen ni a las cuales ha sido asignado. Pregúntese, ¿está siendo fiel e íntegro en cumplir con el servicio o labor que Dios le ha encomendado? Por eso, al servir en la iglesia, nunca deberá guiarse por sus pensamientos o razonamiento carnal. Más bien, todo lo deberá hacer por fe, con la fe que Dios le ha dado, lo cual agradará a Dios. Memorice y haga suyo este versículo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios se complacerá sobremanera si vive y obra con esta clase de fe espiritual y de seguro lo bendecirá. También le agradará si su honestidad, integridad y veracidad son a prueba de fuego, es decir, inmutables y permanentes, tal como Daniel. Esto es algo que Dios mismo exigirá y demandará de sus hijos: integridad, veracidad y honestidad. A Dios le agradará aquel que se sacrifica y dedica su tiempo por otros hermanos, siguiendo el ejemplo de Ruth. Igualmente se regocijará si es fiel al reino de Dios, tal como lo fue José, o si ayuda a los más necesitados, así como lo hizo Tabita y Cornelio. También es grato para Dios si comparte el Evangelio y cuida a los hermanos que todavía son nuevos en la fe. Terminó el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, si ama en verdad a Dios y al Señor, no le será difícil obedecer sus mandamientos. De igual manera, si ama a su prójimo en forma espontánea y natural, actuará con bondad con ellos para agradar a Dios. Si obedece la palabra de Dios y hace lo que a Dios le agrada, Él responderá sus oraciones y le concederá todo lo que pida. Yo soy un testimonio vivo de esto, y todos ustedes lo saben. Yo estaba al borde de la muerte cuando tuve este encuentro personal con el Señor. Luego de ello, me esforcé al máximo por conocer el corazón y la voluntad de Dios. Estaba tan agradecido a Dios y tenía tanto amor por el Señor que inmediatamente comencé a aprender su palabra y a obedecerle en todo. Hacía todo lo que a Dios le agradaba y Dios respondía a mis oraciones. Apenas tenía un deseo en mi corazón, Dios me lo concedía incluso antes de pedírselo. Por eso, yo solo oraba por el reino de Dios y por la salvación de las almas. Ni siquiera oraba por mis necesidades ni por mi familia. Es mi deseo, en el nombre del Señor Jesucristo, que todos lleguen a tener esta total confianza y seguridad con Dios. Ahora oremos todos juntos en voz alta, meditando en el mensaje de hoy. Aleluya. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Bendice la palabra que hoy he compartido y que ella se haga fe y vida en tus hijos. Padre, obra en la vida de todos ellos. Te pido que toques el corazón de tus hijos para que al escuchar esta serie de mensajes puedan cultivar esta verdadera fe que a ti te agrada. Gracias, Padre. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo, de la cabeza a los pies, toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre
de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, ¡fuera! Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Libéralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Libéralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, ¡fuera! Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, ¡fuera! Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu Espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya, que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Jesucristo, la palabra de vida que era desde el principio. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad, quien nos da vida eterna. Estimado público, esperamos que a través de esta serie de prédicas del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Lee, llegue a vivir una perfecta vida cristiana como verdadero Hijo de Dios.
오늘도 아버지 하나님께 우리의 마음을 담아 힘차게 찬양드립니다. 아름다운 아버지, 마음이 남겨져 있는 영광, 아버지의 말씀과 아버지의 말씀과 사랑이 펼쳐지는 마음 느끼는 곳, 아름다운 아버지, 아름다운 아버지, 마음이 담겨져 마음이 담겨져 있는 영광. 성도님들 너무도 사모되시죠? 아버지의 말씀과 사랑이 펼쳐지는 마음 느끼는 곳, 아름다운 아버지의 성전, 아름다운 아버지의 성전, 하나님께 영광을 하나님께 영광을 올려드리는 우리의 마음에 향을 담아 아버지께 올려드리는 곳, 아름다운 아버지, 마음이 담겨져 영화로운 곳, 아버지의 말씀과 아버지의 말씀과 사랑이 펼쳐지는 곳, 마음 느끼는 곳, 기뻐하시는 자녀들이 기뻐하시는 자녀들이 그분의 이름 높이는 영화로운 곳, 곳, 영화로운 곳, 사랑의 향 드리는 곳, 사랑의 향 드리는 올려지는 곳, 찬양 올려지는 영광 올리는 영광 올리는 아름다운 아버지의 성전, 아름다운 아버지의 성전, 하나님께 영광을 돌려드리는 하나님께 영광을 돌려드리는 우리의 마음에 향을 담아 우리의 마음에 향을 담아 아버지께 올려드리는 곳, 아버지께 올려드리는 기뻐하시는 자녀들이 기뻐하시는 자녀들이 그분의 이름 높이는 영화로운 곳, 영화로운 곳, 사랑의 향 드리는 곳, 사랑의 향 드리는 올려지는 곳, 찬양 올려지는 영광 올리는 곳, 영광 올리는 영광 올리는 곳, 영광 올리는 주 찬양, 주를 찬양, 주 찬양, 존귀하신 주 찬양, 존귀하신 주 찬양, 찬양, 주를 찬양, 주를 찬양, 주 찬양, 위대하신 주 찬양, 주 찬양, 주를 찬양, 주를 찬양, 주 찬양, 존귀하신 주 찬양, 주를 찬양, 주를 찬양, 주 찬양, 위대하신 주 찬양, 주를 찬양, 주 찬양, 주를 찬양, 존귀하신 주 찬양, 존귀하신 주 찬양, 주를 찬양, 주를 찬양, 주 찬양, 위대하신 주 찬양, 순종함으로 순종함으로 구원의 길을 여신 주, 구원의 길을 여신 주, 사랑함으로 사랑함으로 천국을 예비하신 주, 천국을 예비하신 주, 우리 마음에 우리 마음에 생명을 부어주셨네, 생명을 부어주셨네, 우리 마음에 참된 소망 주시었네, 참된 소망 주시었네. 주 찬양, 주 찬양, 주를 찬양, 주 찬양, 존귀하신 주 찬양, 주를 찬양, 주를 찬양, 주 찬양, 위대하신 주 찬양, 주 찬양, 주를 찬양, 존귀하신 주 찬양, 존귀하신 주
같은 성령의 역사 마지막 때 일어나시네 불같은 성령의 역사 불같은 성령의 아버지 크신 사랑 아버지 크신 사랑 불같은 성령의 역사 불같은 성령의 역사 마지막 때 일어나시네 불같은 성령의 역사 불같은 성령의 역사 아버지 크신 사랑 아버지 크신 사랑 아버지 크신 사랑 아버지 크신 사랑으로 크신 사랑 살리셨네. 우리 내 영혼은 살리셨네 죽을 수밖에 내 없었지만 영혼 죽을 수밖에 없었지만 권능으로 크신 권능으로 살리셨네. 우리 살리셨네 새롭게 내 생명 새롭게 하시었네. 새롭게 하시었네 끝이 없는 권능 끝이 없는 권능 함께 목자 권능 어디 없는 권능 아버지의 근본의 권능 아버지의 근본의 권능 목자 통해 베푸시네. 목자 통해 베푸시네 끝이 없는 한이 없는 권능 끝이 없는 권능 함께 목자 권능 한이 없는 권능 아버지의 근본의 권능 아버지의 근본의 권능 목자 통해 베푸시네 성령의 역사 성령의 열매 성령의 역사 성령의 열매 멈추지 않을 권능 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 아버지께서 베푸신 아버지께서 베푸신 권능으로 성령의 크신 권능으로 아버지께서 베푸신 멈추지 않는 성령의 권능 성령의 역사 성령의 열매 멈추지 않는 권능 성령의 역사 성령의 열매 멈추지 않는 성령의 역사 성령의 열매 성령의 역사 성령의 열매 멈추지 않는 권능 성령의 역사 성령의 열매 멈추지 않는 권능 멈추지 않는 권능 그 누구도 할 수 없는 그 누구도 할 수 없는 크고 놀라운 권능 불가능이 없는 크신 권능 그 누구도 할 수 없는 크고 놀라운 권능 온 세계 만물을 깜짝 놀라게 사랑으로 베푸신 아버지의 권능 아버지께서 기뻐하시네 사랑으로 베푸신 아버지의 권능 아버지 자녀 만드셨네 그 누구도 할 수 없는 그 누구도 할 수 없는 크고 놀라운 권능 불가능이 없는 크신 권능 그 누구도 할 수 없는 크고 놀라운 권능 온 세계 만물을 깜짝 놀라게 사랑으로 베푸신 아버지의 권능 아버지께서 기뻐하시네 사랑으로 베푸신 아버지
입가에 찬양 절로 절로 난다 어깨춤이 난다 절로 절로 난다 입가에 찬양 아버지 주신 기쁨에 찬양으로 올려드리세 할렐루 할렐루 영광 절로 절로 난다 절로 절로 난다 어깨춤이 난다 절로 절로 난다 입가에 찬양 절로 절로 난다 어깨춤이 난다 절로 절로 난다 입가에 찬양 아버지 주신 기쁨에 찬양으로 올려드리세 할렐루 할렐루 영광 돌리세 절로 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 난다 어깨춤이 난다 절로 절로 난다 입가에 찬양 절로 절로 난다 어깨춤이 난다 절로 절로 난다 입가에 찬양 아버지 주시는 기쁨에 찬양으로 올려드리세 할렐루 할렐루 영광 돌리세 절로 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 난다 어깨춤이 난다 절로 절로 난다 입가에 찬양 절로 절로 난다 어깨춤이 난다 절로 절로 난다 입가에 찬양 아버지 주시는 찬양을 돌려드리세 찬양으로 올려드리세 할렐루 할렐루 영광 돌리세 절로 절로 난다 절로 절로 난다 어깨춤이 난다 절로 절로 난다 입가에 찬양 절로 절로 난다 어깨춤이 난다 절로 절로 난다 입가에 찬양 절로 절로 난다 어깨춤이 난다 절로 절로 난다 입가에 찬양 아버지 주시는 찬양을 돌려드리세 찬양으로 올려드리세 할렐루 영광 돌리세 할렐루야 아버지 주시는 기쁨에 찬양을 돌려드리세 찬양으로 올려드리세 할렐루 할렐루 영광 돌리세 절로 절로 난다 절로 절로 난다 어깨춤이 난다 절로 절로 난다 입가에 찬양 절로 절로 난다 어깨춤이 난다 절로 절로 난다 입가에 찬양 아버지 주시는 찬양을 돌려드리세 찬양으로 올려드리세 할렐루 영광 돌리세 할렐루야 아버지 주시는 기쁨에 찬양을 돌려드리세 찬양으로 올려드리세 할렐루 영광 돌리세 절로 절로 난다 절로 절로 난다 어깨춤이 난다 절로 절로 난다 절로 절로 난다 절로 절로 난다 어깨춤이 난다 절로 절로 난다 입가에 찬양 절로 절로 난다 어깨춤이 난다 절로 절로 난다 입가에 찬양 아버지 주시는 찬양을 돌려드리세 찬양으로 올려드리세 할렐루 영광 할렐루 할렐루 영광 돌리네 아리랑 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 아리요 아리랑 곡에서 우리 주님 만났네 아리랑 곡에서 우리 주님 만났네 우리 주님 만나면 기쁨이 넘쳐요 만나면 기쁨이 넘쳐요 우리 주님 만나면 천국에 가요 우리 주님 만나 천국 아리랑 아리랑 곡에서 우리 주님 만났네 아리랑 곡에서 우리 주님 만났네 우리 주님 만나면 행복이 넘쳐요
기쁨을 허락하신 아버지께 모든 감사와 영광을 올려